Gloria a Dios. Bendecimos a todos los que están mirando a través de las redes sociales, los que están escuchando a través de Radio Activa. Los bendecimos en el nombre de Jesús, le damos la bienvenida. Y desde aquí, desde Villa Mercedes, provincia de San Luis, República Argentina, estamos en el centro del país, geográficamente hablando. Enviamos nuestro abrazo a todos nuestros hermanos de Argentina y de Latinoamérica, de diferentes lugares del mundo, que comparten este tiempo, algunos en vivo, otros por cuestiones de diferencia horaria, nos miran en el canal de YouTube. El que no está suscrito, suscríbase al canal de YouTube del Ministerio Cristo de la Respuesta, dele clic a la campanita para que reciba las notificaciones de todos los videos que se van subiendo, de alabanza, de adoración y de la prédica de la palabra. Amén. Qué bueno que es poder bendecir. Qué bueno que es disfrutar del tiempo de comunión juntos en plena libertad. Amén. Gloria al Señor. Damos gloria a Dios por esto. Dele muchas gracias al Señor por esta libertad que tenemos de poder tener en esta mesa. Y yo el domingo, estamos en el mes de la Biblia, y el domingo vamos a hablar un poquito de la palabra y de los privilegios que nosotros tenemos aquí en este lado del mundo. Para muchos hermanos nuestros que en este mismo momento están escondidos en cuevas, están reunidos de manera ilegal porque el evangelio está prohibido, el cristianismo en sí está prohibido en muchos lugares del mundo. Esto de, si ellos nos vieran, hermanos, aquí nomás, esta parte, tenemos 3 Biblias, podríamos tener más todavía. Tener 3 Biblias arriba de una mesa. Tenemos acá 2 versiones. Si yo quiero acá en el celular tengo otra versión más. Y usted seguramente también. Esto es oro puro para muchos hermanos nuestros que lloran cuando pueden recibir una Biblia. Qué privilegio hermoso que tenemos aquí, en esta parte del mundo. La libertad del Espíritu Santo, que ellos también la tienen, pero esta libertad legal de poder reunirnos en una casa con puertas abiertas, ¿sí?, y anunciar nuestros cultos y pasarlos por las redes sociales y por radio, ellos ni siquiera tienen internet libre. No pueden ver un video de una prédica o de un culto en ningún lado del mundo, está prohibido, y en algunos países el internet está filtrado por el Estado, no le llega a la gente. Le llega un internet muy sesgado, muy limitado, solo con propaganda de ellos y nada más. Hermanos que cuando logran tener una Biblia que llega de manera ilegal, ¿por qué digo así con comillas? Porque no todo lo legal es moral y no todo lo ilegal es inmoral. Lo que es moral e inmoral está regido por la ley perfecta y santa de Dios, pero hay veces que las leyes del hombre van en contra de las de Dios, entonces lo que es ilegal en realidad es bueno, como por ejemplo tener la palabra del Señor. Y llegan algunas Biblias por traficantes de Biblias. Pero no quiero contar todo, yo les doy un pantallazo de algo que vamos a hablar el domingo, porque yo les quiero contar testimonios para que nosotros agradezcamos al Señor, nos afiancemos en la fe, aprovechemos esta libertad, esta abundancia de palabra que tenemos aquí. Amén. Hermanos, que cuando por fin les llega una Biblia, yo les digo algo, se la saben de memoria, la aprenden de memoria, porque el pastor empieza de esa palabra, de esa única Biblia que tiene, empieza a arrancar hojas. Y dice, hermano, usted llévese las cartas paulinas. Usted, esta familia, arranca las hojas, las cartas de Santiago, de Juan, de Pedro, etcétera, ¿no? De Judas. Usted, y arranca los salmos, los proverbios, llévese esto. Y lo estudian de memoria porque saben que esas hojas están prohibidas bajo pena de muerte, y como una gran misericordia, lo menos que pueden tener si los ven con una Biblia o con una parte de la Biblia, son 8 años de prisión. Y de prisión sin derechos humanos, sin nada, prisión horrible, con torturas incluidas.
torturas psicológicas, torturas físicas, y ellos están dispuestos a eso. Y nosotros nos sobran las Biblias. Por eso hay predicadores, yo escucho predicadores que se enojan cuando el creyente no trae Biblia a la iglesia. Dice, ¿qué es usted? Es como ir a jugar fútbol sin llevar una pelota, ¿no? Y está bien, hoy tenemos soportes digitales y no es malo eso, no es pecado ni nada por el estilo, pero no es lo mismo que llevar una Biblia en físico, ¿no? Cuando jugamos espadeo bíblico, que es una prueba de la practicidad y de a ver qué tanto conocemos los libros de la Biblia y su ubicación. Y alguno por ahí quiere jugar con el celular. Le digo, no, porque ahí hay una inteligencia artificial que está buscando por usted. Hay un buscador digital. Justamente el espadeo, la gracia es ubicarnos en el libro, ¿no? Inclusive hemos permitido Biblias con índice, porque tengo comprobado que el índice no te hace más rápido. El que conoce la Biblia, que conoce la ubicación de los libros, el índice le hace perder tiempo. Le es más fácil ir directamente a la búsqueda, ¿no? Está bueno eso. Está bueno afilarnos con la palabra. Y yo digo, ¿cómo hacen estos hermanos cultos donde no tienen una Biblia, pero se la saben de memoria? Recuerdo, y con esto ya entramos en el tema que nos atañe en esta noche, ¿no? Estamos estudiando el glorioso tabernáculo de reunión. Recuerdo una película que hemos visto aquí con los jóvenes. En algún momento la vamos a volver a ver. Yo digo que es la película de ficción más bíblica que he visto. Porque es ficción, es de acción, pero es la película ficcionaria más bíblica que he visto, que es El libro de Elí, con Denzel Washington. Una gran película porque es ficcional, pero tiene unos contenidos y un mensaje muy profundo del valor de la palabra. Yo no le voy a contar nada porque el que no la vio, si le digo el sentido de la película, se la quemo. No quiero spoilear a nadie. Pero habla del valor de la palabra, ¿no? El valor de la palabra. Esta película que ya pasan a ser viejas y para algunas son nuevas porque no la vieron. Pero está muy bueno. El valor de la palabra, tan profundo. Gloria a Dios por la palabra. En el mes de la Biblia, que es septiembre, pero en cada mes del año y cada día de nuestra vida demos gracias a Dios por la palabra viva. Gloria al Señor. Y allí el tabernáculo de reunión. Ayer estuvimos estudiando con la pastora Susi. Estamos como haciendo al revés. Los martes estamos hablando de la construcción del templo, el primer templo de Jerusalén, el primer templo fijo, y los miércoles hablamos del tabernáculo. Así que los miércoles tomamos la máquina del tiempo y volvemos al pasado, volvemos más atrás, ¿sí? Hablábamos de la construcción maravillosa, majestuosa del templo de Jerusalén, llevada a cabo, dirigida por el rey Salomón, pero fue craneado por el rey David y estuvo en el corazón de David. Ya sabemos por qué Dios no le permitió hacerlo a David, pero David, no obstante, juntó ofrenda, juntó oro, plata, bronce. Él de su tesoro personal le dejó a su hijo un montón de materiales, de riquezas, y dijo, esto es mi ofrenda para el templo. Qué bueno que es aprender ese despojo de egoísmo, ¿no? Porque podría haber dicho David, bueno, Dios le ayude y lo bendiga a mi hijo Salomón y él se encargue, yo no voy a ver esta obra. Pero él, a pesar de que no iba a ver el templo terminado, ni siquiera iba a ver el inicio de la construcción, él visualizó a futuro y dijo, toda esta ofrenda mía yo la dediqué para la casa del Señor, así que, hijo, acá está todo esto que yo te dejo aquí, ¿no? Hay otro ejemplo de otro rey que no fue tan generoso, que Dios le trajo una palabra y dijo, va a haber problemas en tu país porque te equivocaste, porque hiciste mal las cosas, pero al menos en tu tiempo va a haber paz, le dijo el profeta. Y el rey se quedó contento y dijo, bueno, al menos en mis tiempos va a haber paz. No le importó que a su hijo le iba a explotar la bomba en la mano, pero dijo, al menos en mis tiempos va a haber paz. Y era un buen rey, pero bueno, tenía otro carácter, ¿no?
David fue diferente, él miró hacia adelante y aún lo que él no iba a ver, dijo, esto es para el Señor. David sabía que en el cielo iba a haber recompensa para él. Gloria a Dios por esto. Hemos visto el martes pasado, estuvimos viendo acerca de los significados de las piedras preciosas en el pectoral del sumo sacerdote, 12 piedras con los nombres de cada una de las 12 tribus de Israel y las sombreras, ¿sí?, con las 12 tribus, 6 y 6, 6 en cada hombro, significaba que el sacerdote llevaba en su corazón y en sus hombros la carga del pueblo. Recuerden lo que les expliqué, la diferencia entre el oficio del sacerdote y el profeta. El profeta es representante de Dios para el pueblo, ¿no? Representa a Dios con el pueblo, trae algo de Dios y lo ministra al pueblo. El sumo sacerdote o el sacerdote lo que hace es representar al pueblo delante de Dios. Le lleva al Señor las cargas del pueblo, le lleva al Señor las peticiones, los clamores del pueblo. Jesucristo fue ambas cosas. Él era Dios, no solo representante de Dios, era Dios y representaba al Padre en la tierra y era profeta también. Y representaba al hombre delante de Dios porque él fue sacerdote y fue el animal, el cordero del holocausto. Él llevó su propia sangre, no llevó sangre de animalitos, sino su propia sangre. Veíamos que el sacerdote usaba el pectoral para ministrar justicia y hablamos de la justicia de Dios. No solo de que Dios es un Dios justo que tiene que castigar el pecado, sino de que Él nos ha justificado. ¿Cuántos dicen amén? Y dan gloria a Dios por esto. Hemos sido justificados por Él, justificados por su gracia. Y hablábamos de otros dos elementos que el sacerdote usaba sobre el pectoral, que era el Urim y el Tumim, posiblemente dos piedras que significaban la maldición y la bendición, el sí y el no, la buena y la mala suerte, y que a través de ese método Dios guiaba al pueblo, a través del Urim y el Tumim, se echaban suertes. ¿Sí? Leía Eliseo en el Proverbio 16, donde dice que las suertes se echan sobre la mesa o sobre el regazo, pero Dios es el que da el veredicto. Y después vimos algo muy interesante, que en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, Nuevo Testamento, después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, ¿qué método usan para elegir al apóstol que iba a sustituir a Judas? Usan el método de echar suertes. ¿Por qué? Porque todavía no había venido el Espíritu Santo. Y las suertes caen sobre Matías. Y Matías es escogido y contado entre los 12. Se vuelve a completar el número. Y algunos dicen, bueno, Matías en realidad no fue voluntad de Dios porque no era el método de Dios. No, sí era el método de Dios todavía, echar suerte. Y de hecho más adelante en el libro de los Hechos no lo nombra, pero lo menciona. Dice, y estaba Pedro con los 11. ¿Qué quiere decir? Que Matías estaba. Pedro más 11, 12. Matías estaba. Él permaneció en el ministerio. Y la historia secular no está en la Biblia, pero habla algo de Matías, que también fue martirizado por causa de Cristo. Amén. Pero después viene el apóstol Pablo. Y en el capítulo 2 de Hechos vemos la venida del Espíritu Santo. Y después más adelante en el libro de los Hechos vemos que orando y ministrando, leyendo la palabra, buscando al Señor, los apóstoles, dice que el Espíritu Santo les dice, unjan a Pablo y a Bernabé para el ministerio para el cual los he llamado. Que era una cosa muy curiosa porque eran los fundadores de la iglesia. No eran los pastores ungiendo hermanos para enviarlos a la obra, eran el Espíritu Santo ungiendo a los fundadores de la iglesia de Antioquía, que era una iglesia misionera, una iglesia poderosa, para que salgan a hacer el ministerio del apostolado. Y dice que ya no hubo suertes que se echaron, no hubo Urim y Tumim, no hubo ninguno de esos métodos, ya estaba el Espíritu Santo guiando directamente y decíamos, ¿cuánto tenemos que aprender nosotros a dejar de lado nuestros impulsos, ¿sí? No ser compulsivos en las decisiones, sino
¿Cómo era la forma de buscar? Orando, ayunando, leyendo la palabra, esperando hasta que el Espíritu Santo guiara. El Espíritu Santo, que algunos creen que es una energía activa. No, Señor, es Dios, es una de las personas de Dios, de la Trinidad. Tiene sentimientos, tiene sabiduría, tiene poder. Amén. No es energía activa, es una persona, tiene decisión. El Espíritu Santo dijo, escójanme a estos dos y mándenlos a la obra. Después más adelante encontramos, nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo. ¡Qué lindo! Yo retomo este tema porque es maravilloso. Poder aunar nuestras decisiones, nuestro caminar, nuestros pasos en la vida, lo que nos parece a nosotros con lo que le parece al Señor. ¿Sí? Qué maravilloso que es eso. Cuando uno está en la sintonía de la voluntad de Dios, buscando al Señor, nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo. Es como hubo una conferencia allí, hubo una reunión importante entre los apóstoles con el Espíritu Santo allí, en ellos y en medio de ellos. Señor, ¿qué te parece esto? Y llegaron a una decisión en cuanto a la práctica del culto de los gentiles. Estaban buscando organizar el culto. Que a mí me parezca bien lo que a Dios le parece bien. Amén. Aprendamos a mirar como Él mira, a sentir lo que Él siente, a aborrecer lo que Él aborrece. También, esto está en la palabra, amar lo que Él ama. Amén. Buscar la guía del Espíritu Santo. Ya no tenemos el Urim y el Tumim, tenemos la oración. Ya no la tiene solo el sumo sacerdote. Ya la oración y la búsqueda de la guía del Señor no es una propiedad solo pastoral, sino que el creyente debe orar y debe buscar la voluntad de Dios para su vida. Debe aprender a caminar con el Señor. Debe aprender a parecerle bien lo que a Dios le parece bien. Amén. ¿De cuántas cosas puede ser librado el cristiano si va por donde Dios le guía y se frena cuando Dios dice parate? Ahí no te metas. Nos va a ir mucho mejor. Amén. Y vamos a pasar ahora, antes que se enfríe el mate, vamos buscando en Éxodo capítulo 26. Y el domingo vamos a seguir contando testimonios. No se pierda de estar en la casa del Señor. Gloriosos milagros de los que nosotros vemos y de los que aún no vemos aquí, porque hay lugares del mundo donde son necesarios otro tipo de milagros. Pero vamos a ver a un Dios vivo actuando en todo el mundo, y la palabra y la promesa que el Señor dio de que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra la iglesia, cumpliéndose en todo el mundo. Amén. Vamos ahora a situarnos en la entrada del santuario. ¿Sí? Entiéndase por santuario la parte construida. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? ¿Qué es el santuario? Entrábamos a través de esas 4 columnas que marcaban la entrada al perímetro del tabernáculo, que tenía de ancho 22 metros y medio y 45 metros de largo. ¿Sí? El perímetro, pero adentro había una construcción que tenía 13 metros y medio de largo por 4 metros y medio de ancho. Ese era el santuario, que estaba dividido en el lugar santo y el lugar santísimo, que era un cubo. Tenía 4 metros y medio de ancho por 4 y medio de largo por 4 y medio de alto. ¿Qué es lo que había en el lugar santísimo? Solamente el arca del pacto. Ya el martes que viene, si Dios así lo permite, y el Señor no viene antes, el martes que viene vamos a meternos a estudiar el mobiliario del templo. Todo lo que había dentro. Miércoles, perdón, todavía estoy con el chip del martes. Me estaban mirando y no me decían nada, estaban riendo, ¿no? Sí. Sí. El progreso, sí. El progreso, llévame a tus atrios, al lugar santo. Y después decimos,
llévame al lugar santísimo. Llévame al lugar santísimo, porque hoy todos podemos entrar. Eso está buenísimo. Estaba separado por un velo, un cortinado hermoso, y solo el sumo sacerdote, ni siquiera los sacerdotes, el sumo sacerdote, el Cohen Hadol, es el que podía un día en el año entrar y con sangre, con sacrificio, para buscar la purificación. Ese día tremendo, terrible, al cual hasta el día de hoy muchos judíos le temen, que es el Yom Kippur. Usted sabe que el Yom Kippur se sigue celebrando en Israel. Hay israelitas seculares que no creen, porque los hay también, pero es impresionante esos días donde son días día de ayuno, día de frenar todo. Es impresionante ver las avenidas, las autopistas, las rutas vacías en Israel y en Jerusalén sobre todo. Tel Aviv es un poco más secular, pero Jerusalén es más espiritual, ¿no? Y es la capital real de Israel. El Yom Kippur. Ahora, para entrar al santuario, había 5 columnas de madera de acacia, bañadas en oro y con bases de bronce. Era impresionante eso. Vamos a leerlo en Éxodo 26, 36 al 37. Éxodo 26, 36 y 37. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Ahí está. Perdón. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Ahí está la descripción de las 5 columnas. Recuerden, 4 columnas para entrar al perímetro, al atrio, 5 columnas para entrar al lugar santo, al santuario, ¿sí? Las columnas de madera de acacia bañadas en oro con bases de bronce. Y a mí hoy estaba leyendo esto y estaba meditando, tiene muchos significados. Si nosotros nos ponemos a hilar fino, vamos a estar hablando de estas 5 columnas un mes por lo menos. Podemos estar el año entero hablando del tabernáculo y le puedo asegurar que se nos va a escapar algo. Así de profunda es la palabra, ¿eh? Pero cuando dice que son de oro, con bases de bronce, el Espíritu Santo llevó mi mente a Apocalipsis capítulo 1. Quizás estás pensando lo mismo. Apocalipsis capítulo 1, donde se ve a Jesucristo. ¿Y cómo lo ve Juan? Bueno, sus cabellos blancos como la nieve, sus ojos como llamas de fuego, vestido con una vestidura sacerdotal de lino limpio, fino, resplandeciente, un cinto de oro que le llega hasta el pecho, y sus piernas, sus pies, como bronce bruñido, refulgente, recién salido del horno. Así lo vio Daniel también a Jesús. Amén. Como lo vio Juan. El cinto de oro hasta el pecho y los pies como bronce refulgente, bruñido, brillante. ¿Cómo vemos las columnas? Oro y bases de bronce. Y bases de bronce. ¿Por medio de quién entramos al lugar santo? Por medio de Jesús. ¿Por medio de quién entramos al lugar santísimo? Por medio de Jesús. ¿Por medio de quién entramos, aunque sea al atrio? Por medio de Jesús. Pero hay alguien que trata con el ser humano, primero que nada, que es el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y no es de hablar nada más. Cualquiera dice Jesús Señor, ¿sí?
Pero quien realmente lo siente y lo cree y tiene la plena convicción y certeza de que Jesús es su Señor y es nuestro Señor, es por el Espíritu Santo que está en su vida y le da esta convicción. Dice que el Espíritu Santo es el que nos da la seguridad de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos hace clamar Abba Padre, papito nuestro, papito mío. Nos da esa convicción, el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo nos lleva a Cristo. ¿Y Cristo a quién nos lleva? Al Padre. Amén. Nadie va al Padre si no es por mí. Por eso la blasfemia contra el Espíritu Santo es el único pecado que no tiene perdón. Porque si no escuchamos y de manera ya caprichosa y cerramos nuestro oído, nuestro corazón a la voz del Espíritu, nunca vamos a ir al Salvador, jamás. No hay salvación si no escuchamos al Espíritu Santo. No la hay. ¿Cómo llegamos a Cristo y cómo llegamos al Padre? Si cerramos los oídos a la voz del Espíritu. Es una de las formas, una vez enseñé sobre esto y ya vamos a volver sobre eso. Una de las formas de la blasfemia contra el Espíritu Santo es cuando el pecador empedernido, ¿sí?, ya dice no, ha tomado una decisión. Esto es algo que es comida sólida, es difícil de digerir incluso para muchos cristianos. Hay personas que están desechadas por Dios en vida. En vida. ¿Porque Dios es arbitrario? No, en absoluto. Porque Dios está conociendo que esa persona va a permanecer en un estado de dureza hasta la muerte. Hay gente que ha sido desechada en vida. Judas fue uno. Un ejemplo bíblico es Judas. Pero Dios ha indicado también en estos tiempos, gente que el Señor le ha hablado a siervos suyos y le dijo, no le prediques a ese, yo lo he desechado. Y cuando vamos a la prédica general del Evangelio, que hay que predicar a toda criatura, que hay que dar la oportunidad a todo el mundo, que todos pueden ser salvos, pero cuando eso es algo global, cuando vamos a lo individual, si hay 9.000 millones de personas en el mundo, hay 9.000 millones de casos distintos. Tenemos que entender eso. ¿Dónde lo encontramos en la palabra y en el libro de Romanos? Pablo habla de eso. Dice que como no quisieron tener en cuenta a Dios, no quisieron escuchar su palabra, ya se decidieron por el pecado, dice que el mismo Dios, mire, esto parece algo tan fuerte, ¿no?, los empujó a toda clase de aberraciones. Digo, ¿les gusta el pecado? ¿Les gusta el barro? Yo los ayudo. Plum, tírense al chiquero, listo. Y nos vemos en el juicio final. Eran tan empecinados en pecar que Dios dijo, ok. ¿Por qué? Pregúntese esto usted. Pregúntese esto. ¿Por qué el Señor nos enseña en su palabra, no tiréis la perla a los cerdos? Y está refiriéndose al mensaje del Evangelio. Dios nos envía de manera colectiva, en general, a predicar a todo el mundo, pero después el Espíritu Santo va guiando detalles, ¿sí? Hay un mandato para la iglesia que es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todo lo que yo os he mandado, dijo Jesús. Ahora, ese es el mandato general para la iglesia, pero individualmente, la gran comisión. Cada uno de nosotros, ¿tenemos que viajar por el mundo para predicar? No, ya cada uno de nosotros tenemos que buscar la guía de Dios de qué es lo que Dios quiere de mi vida. Si nos vamos todos los creyentes argentinos a predicar afuera, el Señor va a tener que mandar misioneros y creyentes de otros países a predicar a la Argentina. Hay un dicho muy conocido de un predicador que lo dijo una vez y después se replicó, ¿no? Querés ir a predicar a la China, pero todavía no le predicaste al chino de la esquina. Al del súper. Es verdad. Quiero ir de misionero por el mundo, nunca repartió un folleto en su ciudad, nunca le habló a nadie de Cristo. Y hay gente que sí, Dios le ha dado el ministerio de ir a misionar afuera.
¿Y cuál es la misión de cada uno? Bueno, hay que pedirle al Señor porque el Señor va a dar la oportunidad. ¿Dónde empiezo? En mi trabajo, en mi negocio, en donde estudio, en mi barrio. No, pero parece que eso no es grande, no es un gran ministerio. Hablarle al vecino, lo veo todos los días, ¿cómo andás? No, un alma vale más que todo el oro del mundo, la que vive en África y la que vive enfrente de tu casa. Amén. Así que es algo bueno, es valioso. Un predicador muy conocido de Estados Unidos tenía un discípulo que dice que Dios le había dado una palabra que iba a predicar a 3.000 personas y que tenía que predicarle a 3.000 personas y que tenía que predicarle a 3.000 personas y lo volvía loco y dice, Dios todavía no me marcaba a mí de que él tenía que salir a algún lado, tenía que formarse, tenía que echar raíces y me tenía loco con eso y un día le dije, ok, hoy se va a cumplir esa profecía en tu vida. Puso una mesa en la vereda y puso una enfrente y le dio una pila así de folletos y le dijo, andate enfrente y yo de este lado. Y a cada uno que pase le entregamos un folleto y hablale de Cristo. Se fueron más de 3.000 folletos ese día. Y le dijo, tenés que entender cómo evangelizar y a lo que Dios te ha mandado. Porque a veces cuando Dios me habla, voy a predicarle a 3.000 personas, me imagino en una plataforma tipo Carlos Anacondia, ¿no? Y algunos sí, algunos Dios los ha llamado a eso. Pero la gran mayoría no quieren predicarle a 3.000 o a 30.000 y no le predicaron a 3. Dios usó un hombre que le dijo el Señor hace muchos años atrás, hace décadas. Dios le habló de que por medio de él miles de almas iban a llegar a Cristo. Y se hizo viejo. Y nunca vio miles de almas llegar a Cristo, nunca subió a una plataforma en una gran campaña, jamás. Y él un poco se frustró. Y dijo, estoy llegando al fin de mis días y la palabra no se cumplió en mi vida. Hasta que se enteró, porque Dios le hizo entender, de que él le había testificado a Billy Graham. Y Billy Graham estaba ganando miles de almas para Cristo. Porque hay algo que tenemos que entender, que la gloria no es nuestra, la gloria es de Dios. ¿Qué dijo Pablo? Uno sembró, el otro regó, el otro cosechó, la obra es del Señor. Ahí Dios le hizo entender, yo usé tu vida para ganar a este que ahora está frente a miles de almas predicando y ganándolas para mí, pero usé tu vida. Amén. Gloria a Dios. Ayúdanos, Señor, a entender tus propósitos. No es a nuestra forma muchas veces. Dios tiene formas extrañas de obrar. Realmente en estos tiempos es cierto lo que Jesús dijo, están sucediendo milagros que no sucedieron en la época de Jesús. Tremendo, tremendo lo que Dios está haciendo. Cosas mayores de las que yo hice, dijo Jesús, ¿no? Bien, ahora vemos a Jesús en las columnas, ¿no? Y Él es columna de nuestra vida, Él es columna de la iglesia. En Apocalipsis lo vemos a Jesús en medio del candelabro y el Espíritu Santo habla de que ese candelabro es la iglesia que tiene que iluminar, pero no tiene luz propia, sino es con el aceite, con el Espíritu Santo. Amén. Porque usted le predica a alguien y ¿de quién es la obra? Y el Espíritu Santo tiene que entrar ahí a convencer. Yo puedo agarrar esta carpeta y enseñársela entera a una persona y está toda la base y fundamento de que Cristo es el Señor y de que tiene que arrepentirse de sus pecados, mas si el Espíritu Santo no le da convicción de pecado, se va como vino. ¿Quién lo convenció a usted para estar acá? Y usted podrá decir, bueno, a mí me trajo mi mamá, me trajo mi suegra, me trajo mi suegro, me trajo mi tío. Ese fue el instrumento para que usted llegue. Pero si usted no abrió su corazón a Jesús y no está recibiendo como algo propio el Evangelio, todavía no es salvo. Pero si usted es salvo, usted ha aceptado a Cristo en su corazón sobre la base de soy pecador y necesito su perdón. Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Entonces aceptamos a Cristo y Él nos aceptó a nosotros en realidad. Y lo estoy recibiendo como Salvador, pero también como Señor de mi vida.
Si no fue el Espíritu Santo, no es nadie que usted lo convence. Oh, vaya, te lavan la cabeza, dicen algunos. No sirve de nada. A mí me da pena los que se paran en un púlpito y quieren usar la psicología para convencer a la gente de algo. ¿De qué? No sé. Si no es auténtico de Dios, perdemos tiempo acá. Es pérdida de tiempo. Y usan algunos artilugios humanos y algunos colores que están a propósito en las escenografías porque el azul te da paz y porque el rojo esto y porque el verde aquello. Si no es el Espíritu Santo, nadie se convierte. Si no es el Espíritu Santo, nadie abre su mente y dice, sí, yo estoy entendiendo, pero no es que a mí me están obligando a creer algo, lo comprendo, leo la palabra y siento que Dios me habla, aunque todavía haya muchas cosas que no entiendo, pero he escuchado la voz de Dios por la palabra. Es el Espíritu Santo. Y si a usted le pasó eso es porque el Espíritu Santo está habitando en usted, y si el Espíritu Santo está habitando en usted es porque usted es salvo. Usted es salvo. Amén. No es parte de un grupo religioso. Podríamos ser parte de un grupo terrorista si quisiéramos. Usted es parte de la familia de Dios. Usted entró por el atrio y luego se acercó al santuario y vio a Cristo como columna, ese varón con llamas de fuego en sus ojos, con el cinto de oro, de pureza, de santidad, con sus pies como bronce bruñido, fortaleza, pisada firme. Amén. Pero se metió ahí adentro y lo que veía por fuera, que era la piel de tejón, ¿se acuerda las coberturas del tabernáculo? Ahora descubrió que adentro hay algo maravilloso. Ya no está viendo por fuera, ya no es el Cristo que ven los musulmanes, solo un profeta más. El Cristo que ven los judíos no conversos. En el mejor de los casos, un profeta más. En muchos casos, alguien que vino a traer problemas y confusiones. Ya no es la piel de tejón, usted está descubriendo al Rey, al Salvador, al amigo, al confidente. Gloria al Señor. Y no conforme con eso, usted se mete al lugar santísimo, a la presencia del Señor. Pero también las 5 columnas nos están representando un soporte para el crecimiento de la iglesia, que son 5 ministerios principales. Aclaro esto. 5 ministerios principales, no únicos. Y lo voy a volver a decir. Son los 5 ministerios columna de la iglesia, mas no son los únicos ministerios. Porque ministerio viene de ministrar. Y ministrar, ¿qué significa? Suplir una necesidad, servir. Y tenemos que aprender a diferenciar entre ministrar y administrar. La administración es otra cosa, ¿no? La administración. ¿Qué se hace cuando pasamos aquí el altar? Un tiempo de ministración, porque el Espíritu Santo está supliendo necesidades del alma, supliendo necesidades de la salud y también está abriendo puertas para las necesidades económicas. También el Señor lo hace. Amén. Pero si no suplimos la necesidad del alma, lo demás está hueco, vacío. Ministración. Y los 5 ministerios los podemos ver enumerados en Efesios, capítulo 4, y lo vamos a leer en esta noche, versículos 11 y 12. Hasta que todos lleguemos, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No es para llenar el vacío de realización de ninguna persona. Ay, me siento realizado porque soy esto, porque me ungieron como esto, porque me dieron este título. Y ahora estoy por encima de los demás. No, no y no. Los ministerios son para edificar a la iglesia,
para fortalecer el cuerpo de Cristo, porque la iglesia de Cristo necesita pastores, la iglesia de Cristo necesita apóstoles, la iglesia de Cristo necesita profetas, la iglesia de Cristo necesita evangelistas, la iglesia de Cristo necesita maestros. ¿Qué es lo que hace el apóstol? Podemos, yo sé que no vamos a alcanzar a leer todo esta noche, pero tenemos que desarrollar esto. El apóstol, que hoy es un título que a muchos les gusta colgárselo, porque no todos son llamados apóstoles. Por eso digo, se cuelgan muchos el título, que es diferente a que Dios te unja como apóstol. Es otra cosa. El apóstol es un enviado, eso es lo que significa. El apóstol, ¿qué pasó con los discípulos? Pasaron de ser discípulos a apóstoles, porque Cristo los formó, el Espíritu Santo los completó y el Señor los envió, le dijo, vayan por todo el mundo. Enviados. ¿Y qué hace el apóstol? Es un plantador de iglesia, es un formador de pastores, formador de gente que va a llevar adelante la obra. Por eso muchos dicen, soy apóstol, ¿y sabe lo que hacen muchos? Ofrecen cobertura, no fundan iglesias. Entonces hay iglesias que están sin cobertura, solo Dios conoce la condición espiritual de esa iglesia, y ellos ofrecen cobertura, pero previo, siempre o generalmente cuando se utilizan cosas de la palabra torcidas, desviadas, generalmente hay un interés económico. Pues yo te doy cobertura, pero vos me tenés que dar tanto. Decía el otro día, y es para reírse por no llorar, hasta por internet hay sitios que te ungen de apóstol, vos tenés que enviar un dinero, te van a dar un número de cuenta. Y el Señor te mira de arriba y dice, yo no te mandé. Yo no te mandé. Hay un precio para los ministerios, hay un precio que pagar. Pablo dijo, llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. ¿Sabe que la señal del apostolado era la gente que él había ganado, que él había formado, pero también los latigazos, las cárceles, las torturas que soportó por la fe? Esa era la credencial que tenía el apóstol Pablo. Y ojo, no es una credencial la que dictamina si sos apóstol, profeta o pastor o lo que fuere. No es una credencial, es el llamado y la unción de Dios. Después sí va a haber una organización que por cuestiones legales te va a dar una credencial y te va a hacer una ficha si cumplís con muchos requisitos, ¿no? Hablando de organizaciones serias. Pero no es eso, es el llamado de Dios. Entonces, quisiéramos el día de mañana ser apóstoles, salimos. Mire, iglesias que han salido de divisiones, hay un montón, iglesias en rebeldía, está lleno, así que hay clientes de sobra. Y te ofrezco mi cobertura apostólica porque también están predicando esto. Si perteneces a una organización cristiana, pero no tenés una cobertura apostólica y profética, no tenés cobertura. ¿De dónde salieron? Compañía de seguro. Sí, es como una compañía de seguros, sí. Pero celestial. Es más cara. Después que te cubra es otra cosa, ¿no? No, yo creo que el Señor no dice que usa medias porque si no se le deben caer las medias cuando ve todas esas cosas. Por eso los siervos de Dios les daba bronca, porque esas cosas existían ya antes, ¿no? Todas estas cosas raras. Pero cuando el Espíritu Santo, que dice la palabra que reparte como Él quiere, no es que uno elige en el armario o en la estantería, a ver, apóstol, profeta. ¿Qué es lo más marketinero hoy? Apóstol, elijo eso. No, lo que Dios te mande a hacer va a ser para la gloria del Señor y va a ser para edificación de la iglesia. ¿Qué hacen los hermanos que vienen y preparan? ¿Por qué tenemos todo limpito y las sillas ordenadas? Hubo alguien que sin que la congregación lo vea, preparó todo. Eso está ministrando una necesidad. Es un servicio que está ministrando una necesidad. ¿Sí? ¿Cómo ve Dios eso? El Señor dijo que el que sirve es el más grande en el reino de los cielos. Está ministrando una necesidad porque usted y yo necesitamos llegar a un lugar digno, pulcro, limpio. Si no, tendríamos que entrar con un machete y una pala de punta acá. Pero hay hermanos que con un corazón dispuesto están haciendo algo que es para bendición y edificación.
porque están preparando la casa donde el cuerpo de Cristo va a venir a formarse en la palabra, a adorar al Señor. Están haciendo algo para el servicio de los santos, como dice la palabra, ¿no? Y eso es algo maravilloso. Y así todos los servicios, todos. Entonces Dios manda apóstoles, que el apóstol suda la camiseta, ¿eh? Es el que reniega, es el que prepara a un siervo de Dios y tiene que orar y buscar la guía de Dios y tiene que ver frutos y dice el mismo Pablo que era apóstol, dijo: no pongas a un neófito. Un neófito no es nada despectivo, es alguien recién convertido, sin experiencia. Está bueno, pero no puedes encargarle una responsabilidad que lo va a aplastar. Esto encarga a hombres fieles, que tengan experiencia, que tengan buen testimonio, ¿sí? Y después los requisitos: marido de una sola mujer, no dados al mucho vino, o sea, no viciosos y demás. Tiene que tener una vida de buen testimonio. Y después el apóstol preparó un pastor, una pastora, y el apóstol no se queda para siempre en un lugar. El apóstol va levantando, formando iglesia desde abajo. En otros ministerios les llaman misioneros. Y está bien. Está bien. Porque fundan una iglesia y luego forman siervos de Dios. Hay otras organizaciones que lo que hacen es mandar pastores que ellos formaron para hacerse cargo de una congregación. Bueno, son visiones que Dios ha dado, ¿no? Y después está el profeta, que es el que trae palabra de Dios para el pueblo. Maestros, ¿para qué? Para enseñar y formar en la palabra. El evangelista, ¿qué es el evangelista? Porque a veces se habla mal. Yo soy evangelista, quiere decir soy evangélico. Anacondia es evangelista. Y muchos dicen el pastor Anacondia. No es pastor Anacondia. Gille Ávila era evangelista. Él cuenta en una prédica y dice: a mí una vez me trajeron una palabra de que iba a ser pastor y yo no sentía de parte de Dios que Dios me había llamado al pastorado, pero igual oré y dice, y me sequé orando y ayunando y nunca Dios me llamó al pastorado. Dios me había mandado a ser evangelista. Cuando un evangelista que Dios no lo llamó a pastor se pone de pastor, se va apagando y no hace bien las cosas porque Dios no lo llamó a eso. Era evangelista. Después hay casos especiales donde hay pastores con un ministerio de evangelismo, como Jimmy Swaggart, por ejemplo. Él es pastor, tiene una iglesia establecida en Baton Rouge, en Luisiana, pero tiene un ministerio de evangelismo. Quizás su ministerio, y pongo esto como ejemplo, no resalta tanto en milagros, si bien hay milagros, pero no es tan fluido en milagros, pero sí en arrepentimiento y vidas cambiadas y transformadas. Dios lo usa mucho en eso, lo ha usado en los 80, en los 90, bueno, después tuvo su caída, Dios lo restauró, él se arrepintió y hoy lo sigue usando con 87, 88 años. Pero vos lo escuchás y hasta uno que es creyente y conoce al Señor, vos lo escuchás y te dan ganas de acercarte a Cristo. Tiene esa atracción hacia Dios. Él siempre ora: Señor, quiero tocar corazones para ti. Que sean tocados los corazones para que corran a ti. Ahora, la iglesia local, pues la iglesia se edifica con 5 ministerios que son pilares que el Espíritu Santo ha establecido. Ahora, estos 5 ministerios deben estar en la iglesia de Cristo global, pero generalmente, o no necesariamente, en la iglesia local tiene que haber sí o sí un profeta, sí o sí un maestro, pastor sí tiene que haber, porque si no es una iglesia céfala, sin cabeza. Sí o sí un apóstol o un evangelista. Pero estos ministerios tienen que funcionar en el pastor. ¿Sí? Tienen que funcionar. Porque tenemos que traer, porque es la necesidad de la iglesia, traer palabra profética, tenemos que evangelizar, tenemos que formar en la palabra, ¿sí? Y quizá no a todos el Señor nos llamó a ser apóstoles. Hay otros que hacen ese trabajo y quiero aclarar esto, sobre todo los que están mirando y que no son de la iglesia, ustedes ya lo saben.
El ministerio del apostolado sigue vigente. Los profetas sigue vigente. Está lleno de truchos por todos lados. Eso no significa que no haya verdaderos apóstoles, verdaderos profetas, porque los hay. Los hay. Sigue habiendo. Porque la necesidad del crecimiento y edificación de la iglesia no se quedó en la iglesia primitiva. Hoy sigue habiendo esa necesidad. Así que Dios sigue llamando apóstoles, Dios sigue llamando profetas. Se malinterpreta algo que Pablo dijo. Yo el último, no es el último de que no iba a haber más apóstoles. Él lo dijo de una forma ordinal. En el orden fui el último llamado. Pero de hecho ellos siguieron volcando esta unción sobre otros. Ya vamos a volver a hablar de Policarpo, uno de ellos, discípulo de un apóstol y con una misión de apostolado. Dios siguió levantando. Solo que hoy hay muchos que se cuelgan el título, pero de que existen profetas y apóstoles verdaderos, los hay. Y una cosa curiosa, nosotros conocemos apóstoles de verdad que no se hacen llamar apóstoles. No, soy el pastor fulano. Es un tremendo apóstol. Él formó desde la base, y voy a hablar en criollo, cambiándole los pañales, limpiándole la colita, hablando de bebés espirituales, los formó, los instruyó, los hizo crecer, los discipuló, y hoy son pastores que están en diferentes lugares. Bueno, ese que lo formó es un apóstol. Y a veces sus iglesias, yo conozco apóstoles que sus iglesias son pequeñas. No tienen iglesias de 10.000, 15.000, 30.000 personas. A veces iglesias más chiquitas que esta. Yo conocí una iglesita en Altos de Montegrande, un ejemplo le doy, en la zona sur de Buenos Aires, que 2x3, o sea, después de un tiempo, se quedaba media vacía. La iglesia el local sería la mitad de esta, nada más. Usted lo veía a los pastores, gente re sencilla, gente del llano, pero no se quedaba sin gente porque iban y le hacían una división o se iban enojados la mitad de la congregación. Había gente que se formaba allí y que después Dios los marcaba con un llamado, iban a abrir iglesias a otros lugares y la iglesia quedaba media tecleando. Y uno humanamente puede decir, pero este es un apóstol. Pero resulta que una vez, y hablo de una experiencia personal, nos tocó ir a tocar con una banda que teníamos de música cristiana a una iglesia en Lomas de Zamora que era alguien que salió de ahí, de esa iglesita pequeña. Y era una iglesia de 3.000 personas. Enorme. El sonidista de la iglesia era el sonidista de América TV. Ese nivel le estoy hablando. Y salió de esa iglesita. ¿Se da cuenta cómo Dios hace? Era una iglesita pequeña, pero salían siervos de Dios. Un pastor reconocido que salía en televisión y todo. Salió de ahí. Y por allá, por otro lado, había otro. Por eso no es como algo que tenemos que entender lo que Dios le dijo a Samuel. No mires lo que mira el hombre. No mires como miran los hombres. Mirá el corazón. Yo miro el corazón. Y entre la congregación hay a veces vislumbres. De repente, el pastor hablaba el domingo. Los que tienen esa gracia de que son ganadores de almas. Traen gente a la iglesia. Quizás no están en una plataforma predicando a miles de personas, pero tienen ese ministerio de evangelismo. Y vuelvo a lo mismo, no mires como mira el hombre. No solo es evangelista Anacondia, Billy Graham o Jimmy Swaggart. Puede haber evangelistas sentados en las congregaciones. Pasa que tenemos que descubrir en Dios lo que Dios nos ha dado. Y el pastor tiene que cumplir estas funciones de enseñar, de traer palabra profética. ¿Se acuerdan antes de la pandemia? Dios trajo mucha palabra profética en esta iglesia, antes que siquiera se hable de lo que iba a pasar en el mundo. Y Dios nos mostró que algo se venía. Y tengo la paz en mi corazón de haber dicho lo que el Señor dijo. Y después cada uno sabe lo que hace, ¿no? Escuchaba a cristianos de otros lugares, incluso decían los profetas de la mala onda, los profetas, claro, porque quieren escuchar todo pum para arriba, y los profetas generalmente, lea a los profetas y va a ver las palabras que traían. Los querían prender fuego vivos.
Y había falsos profetas que decían, no, porque me acuerdo de uno que, no es porque yo haya estado allí, está en la Biblia, ¿no? Tan viejo no soy. Se hizo 2 cuernos de bronce y fue al rey y le dijo, con estos cuernos vas a cornear a los sirios y vas a vencer. Y el profeta de Dios estaba así, decía, qué aparato este tipo. Y le tocó hablar a él y dijo, no, deja de mentir, le dijo. Nos van a agarrar los enemigos, nos van a hacer pedazos, no los enfrentes. Rey, no salgas a la guerra porque el pueblo está en pecado. No podemos profetizar bendición cuando hay pecado. Oh, vos siempre, el profeta Micaías, era re mala onda era. Pero él hablaba la verdad. Hablaba la verdad. No se escucharon mucho los profetas cuando todo estaba bien en Israel. Las cosas marchaban. Pero cuando usted analice la palabra, los contextos de Jeremías, de Daniel, ¿sí? Micaías. Natán era profeta, pero en el tiempo de David, donde todo estaba bastante bien, hasta que David metió la pata bien feo y le cayó Natán a David. No sé cuántas veces Natán lo visitaba a David, pero cuando se mandó la macana, el Señor lo mandó, le dijo, anda a visitarlo que tengo una palabra para él. Y no era buena la palabra. Pasa que todos quieren ser profetas de la buena onda. Y si le gusta la buena onda, cómprese una moto, pero o sea obediente a Dios. Es la forma, ¿no? Es la forma. Y usted ya tiene las promesas del Señor. Los ministerios son para edificar a la iglesia. Estos ministerios se manifiestan en las iglesias generalmente en el pastor, no porque sea hombre de orquesta, sino porque tenemos la obligación y la tarea de formar y de edificar al cuerpo de Cristo. Los evangelistas, yo he escuchado mucho que, ojo, es un ministerio importantísimo. Acá no es ponerse a ver quién es más grande que otro, no. Porque el apóstol, están esos que se hacen llamar, ¿no? Que miran a un pastor y este es pastor. Si no sos apóstol, no sos nada. Y generalmente se hace la dupla. El hombre es el apóstol y la esposa es profeta. ¿No escuchó hablar? El apóstol fulano con la profeta sultana. Bueno, Dios sabe, ¿no? Y conoce. Pero repito esto, no quiero que quede una idea errónea, que los hay de verdad, los hay. Los hay. Y una de las cosas que se manifiesta en un verdadero apóstol es humildad. O en un verdadero profeta es humildad. Eso hay que estar atentos. Tiene que estar el fruto del Espíritu Santo en esas personas. No solo los dones, se tiene que manifestar el fruto, porque por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Eso es importante. El profeta a veces tiene, como vos venís diciendo, ¿no? Tiene que dar un mensaje, vamos a decir, de terror. Sí, a veces sí. No, claro, no es lindo. No es lindo. Esos profetas que vos decís, tenían que ir a visitarlo al rey, o había que ir al rey a decirle algo negativo. Sí. Podían cortar la cabeza. Y a Natán le tocó dentro de todo bastante piola, porque era David, un hombre temeroso de Dios. Pero a los que tuvieron que ir a predicarle a Acab, por ejemplo, le querían cortar la cabeza, Eliseo. Era de Dios. Le pasaban la cabeza para el otro lado. Sí. Sí, sí. Muchos creen que es cool ser profeta. Yo he escuchado, bueno, a veces uno escucha ya con esta idea, ¿no? He escuchado por internet, por ejemplo, gente reconocida, ¿no? De las iglesias cristianas. Sí. O pastoras, o no pastoras, conferencias. Y por ahí todo bien, y Nicaragua, todo bien, Sí. y Venezuela, todo bien, y aparecen unas banderas, y está todo mal. Claro, nunca le van a decir, así dice el Señor, arrepiéntanse porque se van al tacho. Nunca van a traer una palabra así. Sí. Bueno, habla de la Biblia de las adulaciones. Y no quiere decir, entiendan esto, hermanos, que nunca un profeta va a traer una palabra buena. No, sí, la hay también. Sí, ya sé a qué te referís. Lo he visto también. Todos los países, sí, se presentaban con sus banderas y quiero una palabra para mi país, y quiero una palabra, y había palabra para todo
y todo era bueno. Nada, porque le va a tener que hablar mal a Colombia. Claro. Sí. Pero ahí está, el profeta de Dios va a decir lo que Dios dice y si no, no dice nada. ¿Por qué no se van a animar? A ver, viene alguien con la bandera de México y dice, quiero una palabra para mi país y Dios no me da nada. Claro, no es cool decirle, Dios no me está mostrando nada. No, tengo que decir algo. Bueno, está mal eso. Si Dios no me dice nada, no me dice nada. ¿Para qué voy a decir? No rellenes, no cambies el silencio por cosas que no van a edificar. Y ahora también digo, el cristiano que va a decirle, quiero una palabra, es como que lo obliga a que le diga algo. Claro, sí. Está la mirada de ese otro lado. Exacto, sí, verdad. Aunque sí o sí le tiene que decir algo. Sí, es verdad. Y a veces hasta los profetas, para dar una palabra, una guía, espérame, déjame orar y ayunar respecto a tu tema y lo que Dios me muestre yo te voy a decir. No es llame ya y ya está. ¿Sí? Y a veces Dios no muestra nada. Y a veces Dios no muestra nada porque somos vagos. Porque acá está la palabra profética más segura. Y está el creyente que no lee jamás la Biblia, pero cuando viene un profeta que quiero que me hable. A veces no muestra nada porque no es el momento por ahí que No es el momento también. Porque esa persona, como hijo de Dios cristiano, tiene que transitar una vida, un camino cristiano. Amén. En el camino se va viendo qué es lo que hay en esa persona de Dios. Sí. Por eso en el momento cuando alguien viene y dice, yo tengo este sentir, bárbaro, no me escucha, pero eso se va a ir viendo. Sí. La trayectoria del cristiano. Y otra cosa importante, la ley de Dios está escrita en piedra, o sea, es firme, ¿sí? Y las profecías que están acá también. Pero las profecías personales que vienen, aunque sean de Dios, escuchen bien esto, no están escritas en piedra. A ver, Dios viene y me dice, yo voy a prosperar tu vida, yo voy a darte finanzas, voy a abrir las puertas de las finanzas para vos. Ahora la palabra profética me está encargando una gran responsabilidad. Porque si yo recibo esa palabra, Dios me va a dar finanzas, mañana salgo a tirar billetes y manteca al techo, va a pasar o administro mal, van a pasar los años, nunca se va a cumplir esa palabra. ¿Y yo qué voy a decir? Dios no cumplió. Dios te va a decir, no, yo te hablé para que te prepares en función de esa palabra. Tus hijos van a ser, no sé, grandes evangelistas, no los educa en la fe, no se va a cumplir. No está escrito en piedra, porque esa palabra se tiene que cumplimentar con nuestra acción. Lo encontramos en la Biblia. ¿Qué le dijo Dios una vez a Israel? Ustedes invalidaron mi pacto. O sea, se rompió el pacto. ¿Y qué? ¿Dios no es firme en sus pactos? Sí, pero ustedes no cumplieron su parte, le dijo el Señor. Ustedes invalidaron mi pacto. Entonces, tenemos que ir en función de la palabra. Yo quiero recibir una palabra profética personal, guarda que es una responsabilidad tremenda. Porque después voy a tener una pedida de cuentas, el Señor me va a decir, yo te lo dije puntualmente y no lo cumpliste, ¿sí? Yo escuché un caso, y vamos a hablar de un caso bueno, un pastor que conocimos de Tucumán, en Santiago del Estero, ¿dónde está Fran? Hasta allá. Por ahí se acuerda él, pastor tucumano, que estaba contento de que los santiagueños se estaban convirtiendo, decía. Yo que los tucumanos y los santiagueños siempre... Y habíamos hecho una linda amistad, nos sentábamos en el comedor juntos y siempre charlábamos. Y él me contó su testimonio, dice, yo era un borrachín, de jovencito ya era un borrachín perdido. Y allá por los años, no sé, 60 por ahí, que hacían campaña evangelística en la Plaza de Constitución y bautizaban en las fuentes de Constitución. Iba a la televisión y todo, los canales grandes de Buenos Aires iban a filmar lo que estaba pasando. Y si yo llegué un día ahí, sin entender, sin saber lo que estaba pasando, pero Dios me tocó. Y yo fui bautizado en la Plaza Constitución. Y vino una palabra profética a mi vida, que Dios me iba a hacer viajar por el mundo. Yo era un borrachín que no tenía un centavo, que no tenía estudio, y Dios me está diciendo que voy a viajar por el mundo. Entonces, como Dios me dijo eso, primero Dios me hizo libre del alcohol, empecé a buscar trabajo
y dije, si voy a viajar por el mundo, me voy a preparar. Estudió, se preparó, corrió el tiempo, porque no es de hoy a mañana. Una de las cosas que hay que tener paciencia para que la palabra se cumpla, ¿no? Él consigue trabajo en la empresa, en la aerolínea Austral. Y Austral entra en un puesto donde a él lo mandan en el stand de Austral y Aerolíneas Argentina a recorrer el mundo y a representar a la empresa. Estuvo como 2 o 3 veces en Jerusalén, anduvo por todos lados, estuvo en Nueva York, en Inglaterra, y dice, yo era un borrachín, perdido, sin futuro, y Dios llegó a mi vida. Pero cuando vino esa palabra profética, yo le creí al Señor y me preparé para eso. Me preparé. De la pastora Margarita Mitchell. ¿Se acuerdan de Margarita? El esposo de ella, un tremendo hombre de Dios, el pastor Celcio Contreras, que tuve el tremendo privilegio de conocerlo. Por eso le digo que los verdaderos apóstoles y profetas son humildes, ¿no? Un hombre de Dios con todas las letras, y en el ministerio de él predicaba en la Plaza Constitución. Los discípulos que dejó no saben. Hoy pastores ya grandes que ya tienen discípulos, y todos cuando le hablas de su maestro, ellos se les infla el pecho, ¿eh? Se le puede, no sé, es un término que no está en la Biblia, pero es orgullo santo. Para que usted entienda. Dice, tuvimos el privilegio, dicen todos los pastores que fueron sus discípulos, de tener al mejor maestro. Qué lindo, ¿no? Qué lindo es dejar marca. Pero esto no es para los pastores nada más, es para ustedes también, así que pónganse el sombrero. Dejar marcas en la gente, las marcas de Cristo. Amén. Ahora, ¿por qué tiene que funcionar? En el pastor tiene que haber de todo, ¿no? Un poco de todo y de todo un poco. Bueno, esto lo voy a leer yo en la NBI, 2 de Timoteo 3:17, y ya oramos al Señor. Se nos fue un poquito el tiempo, pero empezamos tarde también. 2 de Timoteo 3:17, qué lindo que es hablar de estas cosas así a cara lavada, ¿no? Para entender bien cómo funciona esto. A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Cortita y al pie. Enteramente capacitado para toda buena obra. El evangelista gana almas. Los pastores podemos decir, el evangelista la tiene más fácil, porque él te puede dar con un caño como Juan el Bautista, generación de víboras, quien les enseñó a huir de la ira venidera, y después se va y te deja la gente enojada, te queda vos. Y algunos de forma jocosa lo dicen, yo puedo decirles lo que Dios me dé, como venga, total, usted me voy, arréglese con su pastor, dice. Y a los pastores nos queda la tarea de a la oveja cuidarla, limpiarla, enseñarle, cuidado este pasto, no, este sí, guarda con el veneno, guarda con el lobo, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ahora uno reconoce la tarea del evangelista, también está en la línea de batalla contra los demonios y todo, ¿no? También hay que estar ahí. Por eso nunca hay que denostar ningún ministerio. Todos son necesarios. Amén. Amén. Claro que sí. Sí. Eso es importante lo que dice la pastora Susi. Es nuestro anhelo. Si bien nosotros tenemos que estar formados para todo, pero en la iglesia se tienen que levantar vidas con un ardor de parte del Señor, un llamado del Espíritu Santo. Que tengan eso, pero que estén dispuestos a pagar el precio. No es arte de magia, impongo las manos y sale un profeta, no. Hay un llamado de Dios, hay una vida de fidelidad, una vida de santidad. Amén. De santidad, de testimonio, buen testimonio, buena reputación. Y que Dios despierte. Porque no somos egoístas. Pedrito. Sí. Sí. Bueno, él tiene ese perfil. Él no es pastor, pero colabora con una pastora que está en un barrio, que una hermana quedó viuda,
que están bajo cobertura, todo, ¿no? Como corresponde en Dios. Y Él le hace las campañas y Él va a los barrios en Mar del Plata, se mete en barrios picantes, medio feos. Y Él tiene ese llamado, ¿no? Y va y se mete y predica y gana almas para Cristo. Tiene ese perfil. Sí, cada uno, la Biblia nos enseña, busque qué es lo que Dios tiene para usted. Busque. Amén. Y Dios puede usarte. Vamos a estar de pie. Vamos a seguir el otro miércoles, casi digo martes de vuelta, el otro miércoles con la ayuda del Señor, con la entrada al lugar santísimo. Gracias, Silvana. Y gracias a todos. Amén. Vamos a orar al Señor, pero los que se pueden quedar, quédense un ratito, porque tenemos una tortita para compartir por el aniversario, los 12 años de la radio. ¿Sí? Y si usted se quiere ir, yo me como su porción. No, quédense a compartir. Amén. Y a celebrar juntos. Señor, te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por hablarnos, por enseñarnos, por fortalecernos, por animarnos, Señor. Porque para eso tú traes la palabra, para despertar los espíritus, Señor, despertar los corazones. Unge nuestras vidas con tu Espíritu Santo, Señor. Unge a tu iglesia, cada creyente, todos, Señor, los que están aquí, han sido llamados con propósitos gloriosos, Señor. Que puedan tener la visión, que puedan tener el anhelo de ver qué es lo que tú tienes para ellos. Tú eres mucho más que provisión, que sanidad, que son cosas buenas, pero tú tienes mucho más que eso todavía, Señor. Que podamos mirar las cosas de arriba, anhelar las cosas de arriba, las que son eternas, y poder ser de bendición para un mundo que no te conoce, pero también para una iglesia que necesita ser edificada y fortalecida en ti. Bendice cada vida aquí presente, cada familia aquí representada, cada uno de los que nos están mirando por las redes sociales, escuchando por la radio, los bendecimos. Que el toque de tu Espíritu Santo llegue, Señor, aún a la distancia, en el nombre de Jesús, con sanidad, con fortaleza, con milagros, con prodigios, con señales, porque tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y toda bendición, Señor, sea derramada sobre tu iglesia, sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias por tu fidelidad. Gracias por estos 12 años de la radio, Señor, porque realmente tenemos que reconocer, tú nos has sostenido. Gracias por lo que viene en camino, Señor, y por cada vida dispuesta a servirte de diferentes formas. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. Él lo merece. Él es digno. Amén. Gracias, Señor.